amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, jueves 12, 8 de la noche. Un verdadero privilegio. Agradecido a ustedes por acompañarnos en esta velada de Conversando de Historia con Enrique Encinosa. Enrique, como siempre, nos trae otro capítulo de nuestra historia. Importantísimo tener presente eso. No podemos continuar siendo ciegos históricos. Aquí Enrique nos trae vivencias de las causas principales por la cual existe este exilio, por eso estamos nosotros aquí, y es importante tenerlo presente, cultivarlo y de hecho compartirlo para que esta información logre llegar y se pueda mantener el concepto básico que es la historia de nuestras raíces. Si usted está con nosotros por primera vez, muchísimas gracias, lo apreciamos. Si no se ha suscrito, lo invitamos por favor que se suscriba, que active los algoritmos que permite la plataforma, como es la manito arriba famosa, la campana. Esto es gente que le ayudan a notificarle a usted cuando estemos subiendo nuevos materiales y así pues poder contar con la cortesía suya de compartir el programa. Sin más dilaciones, muchísimas gracias. Pasemos inmediatamente a este Conversando de Historia con Enrique Encinosa. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias nuevamente por esta fina cortesía de ustedes de acompañarnos en esta velada tan especial de Hablando de Historia con Enrique Encinosa. Enrique, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Yo siempre bien. Estoy vivo. ¿Para qué quejarse? Nadie me hace caso. Mira, hoy, jueves 12, 8 de la noche, este privilegio de retomar ese tema candente como es la historia. ¿Qué nos tiene para hoy? El desarrollo político del exilio. Wow. ¿Okay? El poder político, cómo empezó y cómo se creó. Básicamente fueron dos organizaciones, Abdala y la Fundación Nacional Cubano-Americana. Después hubo otras eh, que interfirieron también, intervinieron en diferentes niveles. Fíjate, el primer cabildeo fue Humberto Medrano, ¿no? Uno de los grandes periodistas y escritores de Cuba. Y él aquí trabajaba de taxista y después vendiendo carros, ganándose la vida como podía. Es más, él me hizo una anécdota de que se monta un muchacho joven en el carro y le saca una pistola y le dice, dame todo el dinero. Y él miró al muchacho y le dijo, chico, yo no tengo casi dinero, pero ¿por qué no paramos y yo te invito a almorzar? Y no lo asaltó, ¿no? Pero Humberto Medrano, el poco dinero que él ganaba de taxista, lo invirtió en gran parte en viajar a Europa y hablar sobre el presidio político, cabildear para los presos. Y todos los presos viejos saben quién es Humberto Medrano. Ahora, Medrano fue el primer nivel de cabildeo, que yo recuerde así o que haya sido obvio. En Abdala, que llegó a tener como 800 miembros probablemente a nivel nacional, en la delegación de Chicago solamente teníamos 26. Pero Abdala, como ya he dicho antes, tenía programaciones de radio a Cuba, contactos y creación de células en Cuba, el periódico, para recaudar dinero como rifas, bailes, etc. Y un grupo militar que no era todo Abdala, era parte de Abdala, abdalistas que pasaron a funcionar con el FLNC, Frente de Liberación Nacional de Cuba. Y
fuimos los primeros, yo creo, en darnos cuenta que había que hacer un cabildeo con los gobiernos. ¿Mm? Y para eso teníamos 4 personas. Frank Calzón, que Frank Calzón, José Antonio Fonte y Ramón Mestre estaban estudiando, vivían en Washington, D.C. Y ellos eran los que iban y visitaban congresistas, senadores, les llevaban documentación sobre Cuba, y Manny Santana en Nueva York. Calzón, individuo con mucho talento, ¿no? A veces un poco difícil en su manera de ser, pero Calzón brillantemente trabajó, hizo contactos en Washington, después se fue de la agrupación porque él no estaba de acuerdo con que la agrupación dejara de ser simplemente una agrupación estudiantil para convertirse en una agrupación de todos. Y después fue jefe del cabildeo junto con Mayito Garresta de la Fundación Nacional Cubanoamericana. Ramón Mestre, hijo de preso político, un individuo extremadamente brillante. Él tiene una maestría en filosofía de una de las universidades en Inglaterra, creo que Edinburgh o una de esas. Y José Antonio Font, que ya falleció hace unos años, era sobrino de Elías de la Torriente. Y él empezó sus actividades trabajando precisamente con el llamado Plan Torriente. El Plan Torriente, déjame hacer un pequeño paréntesis. La administración presidencial en ese momento de Nixon ya quería, a través de Kissinger, hacer lo que se llamaba el détente, que era: vamos a hacer relaciones con tal país, vamos a arreglar esto, tú verás que China se vuelve más capitalista, todo ese tipo de cosas. Y el Plan Torriente emana posiblemente de Kissinger y es un paripé, pero era un paripé que lucía muy real. ¿Eh? Y José Antonio empezó a viajar toda Centro y Latinoamérica haciendo contactos para su tío. Y también después vinieron escándalos. Uno de los escándalos fue que supuestamente el dinero que estaba entrando al Plan Torriente se estaba utilizando para hacer una serie de edificios ahí en la calle 8, pegado al Palmetto, pegado al Turnpike, o al Turnpike, no, pegado al Palmetto. Pero en realidad ese dinero no era corrupto. O sea, lo que estaban recibiendo, ahí estaban recibiendo cheques los hombres que estaban en los departamentos militares del Plan Torriente. Y lo que Kissinger deseaba era asustar a Fidel Castro lo suficiente, que Fidel Castro pensara: aquí está Estados Unidos, Brasil, tal país, tal otro país. Eran 6 o 7 países y todos estaban de acuerdo. Pero el asunto era que esto era simplemente un plan que cuando se dieron cuenta que no iba a funcionar lo cancelaron. El ataque a Puerto Samá, en el cual hubo civiles heridos por la cuestión de que se estaban tirando morteretazos de un lado al otro, fue hecho sin consentimiento de la CIA y sin consentimiento de Torriente, dirigido por Tony Iglesias.
Después a Torriente lo matan aquí en Miami. Yo no creo que Torriente era una mala persona. Yo creo que lo cogieron de bobo. Lo cogieron de monigote. Y él era un individuo que había trabajado en la CIA, pero en contabilidad y ese tipo de cosas. Y había sido ejecutivo, o era ejecutivo cuando de una compañía de refresco, la Coca-Cola creo que era. Y un día lo matan en su casa, cuando se tenía la cortina abierta y estaba en la sala, y cuando se paró, le dieron un tiro en medio de la frente, desde afuera. Y yo creo que el error de Torriente, y no me quiero ir mucho del tema, así que voy a regresar ahora. Pero el error de Torriente fue que cuando se dio cuenta que lo habían embarcado y que todo era un paripé y que nada era real, que o sea que no había una intención real de verdad de dañar al régimen, lo que era, trataban de presionarlo para que negociara. Entonces, la situación se pone difícil. Si él hubiera hecho declaraciones públicas diciendo esto ha sido un embarque, me han utilizado, a lo mejor no me hubiera muerto. Pero había mucho resentimiento cuando la gente se fue dando cuenta de que el plan Torriente era un globo inflado. ¿Eh? Así que, pero bueno, teníamos a Calzón, Font y Mestre en Washington y Manny Santana en Nueva York. No, Manny Santana, un personaje que si lo inventas, no das en el blanco, ¿no ves? Porque era especial. Manny nació en Estados Unidos, de padres cubanos. eh, de- y cuando él entra en Abdala, era grande, gordo, fumaba pipa constantemente, hablaba un español astronómicamente malo, ¿no? Malísimo. Pero el tipo funcionaba y le caía bien a todo el mundo. En su planilla de entrada en Abdala, que la tenían que llenar los miembros, había una línea que decía punto de entrada. Y entonces ahí la gente ponía vuelos de la libertad, noviembre de tal fecha, que el año 62. Él puso cama del Hospital San Vicente, New York. Así que ese era Manny, un personaje. Y Manny hizo muchos contactos. Además, el primer contacto con los chilenos, con el gobierno de Pinochet, lo hizo él. Y bueno, la diferencia, o sea, Abdala se convierte en una organización más, o sea, cuando ya deja de ser Abdala, ya no son estudiantes, ya tienen carreras y cada cual va siguiendo su destino en política. Fíjate el poder que desarrolló Abdala. En política tenemos a Lincoln Díaz Balart, que fue congresista por muchos años. Tenemos a Emilio González, ¿eh? Que fue parte del gabinete de Bush, fue el manager del aeropuerto. Secretario de vivienda, ¿no era, no? Sí, sí. Y tenemos a Ángel Estrada, que después fue comisionado en, o que llaman freeholder, en Union County, New Jersey, y su hermano Rolando Jorge, que fue cónsul en el Departamento de Estado, y su carrera entera la hizo después en el Departamento de Estado. En el nivel cultural, Abdala tenía a Iván Acosta. ¿No es? Iván Acosta, que primero cae preso por poder cubano, eh, se convierte en una especie de mentor de los actores, actrices, artistas, todos cubanos que andaban por Nueva York. Iván creó el Centro Cultural Cubano,
Y de ahí salieron obras que después se hicieron, obras de teatro que después se hicieron cine, como Los Gusanos. Y muchos actores, algunos habían sido actores en Cuba, como Zully Montero, eh, y actores como Rubén Rabasa, Orestes Matachena. Toda esa gente pasó por el Centro Cultural Cubano. Pero la gran obra de Iván Acosta fue escribir el guión de una película llamada El Súper. Y El Súper es posiblemente, es una obra de arte con un artista, el actor Raimundo Hidalgo Gato, que falleció muy joven. Era un individuo de un talento gigantesco. Y El Súper es una película que narra la vida de un superintendente en un edificio, ¿no? Y los problemas que le vienen de no entender inglés, de muertes en la familia en Cuba y él está aquí, etc. Además, Iván Acosta, bueno, como escritor soy yo, que tengo 15 libros publicados bajo mi nombre y 5 de fantasma. Jueces. Blanquita Bianchi, la prima de José Antonio Echeverría, y Gisela Cardone fueron jueces. Médicos en Abdala. Vicente Lago, cuyo hijo fue alcalde de Corregueus. Alexis Abril, cirujano, que también funcionó mucho con el Miami Medical Team. Fernando Álvarez Pérez, un coleccionista de arte. Teresa Castro Rojas, Luis Reina, Rafael Díaz Youssef, que le decíamos Puntilla. Jorge Giroux, que se dedicó a ser cirujano de niños, de enfermedades con niños. En abogados, Leonardo Villota, Lázaro Álvarez, Gustavo Marín, Lourdes Cambó, Julio Sánchez de la Rosa, que por cierto, Julio Sánchez de la Rosa llegó a ser fiscal en Union County, New Jersey. Y otro abdalista, Roberto Infante, cae preso cuando estaba tratando de comprar armas para las cosas que hacíamos. Y cuando viene el juicio, Sánchez de la Rosa, que era el district attorney, el fiscal del condado, va y le dice al juez: yo tengo amistad con el defendant, es un buen amigo mío, yo me tengo que excusar de ser el fiscal en esto. Y se voy a poner a uno de los abogados a que sea fiscal y yo me voy a mantener fuera del trabajo en ese aspecto. Pero quiero decirle, señor juez, que yo voy a ser testigo de Roberto Infante. Oye, para que un fiscal haga eso, ¿eh? Te demuestra un nivel de integridad, de camaradería, de hermandad enorme. En la banca tuvimos varios. Oscar Fernández, que fue el primer vicepresidente de Abdala, trabajó muchos años para Ocean Bank. Y como ya dije, cabildeos estuvieron Calzón, Mestre y Manny Santana. Y ese fue el principio de lo que fue el cabildeo de Abdala. Nosotros fuimos quienes, en realidad, el primer contacto que hicimos nosotros con los chilenos, con el gobierno de Pinochet, nos puso en una situación que después ellos nos ofrecieron, el gobierno de Chile nos ofreció lo que fue el caso Letelier y otro más. Y nosotros nos negamos, no por
escrúpulo porque pensamos que Letelier, no sabíamos que era Letelier en aquel momento, sabíamos que era un ex ministro de Salvador Allende. Y lo negamos porque simplemente, a pesar de ser muy jóvenes, no éramos tan inmaduros y pensamos que el problema iba a ser que si tú estás trabajando así, eres, o sea, eres expendable, como dicen los americanos. Y en un momento dado, para salvar el gobierno de Pinochet, te iban a tirar debajo del tren. Y tuvimos razón porque se lo hicieron al movimiento nacionalista. Ah, ahora voy a leer. Primero voy a hablar un poco de la Fundación Nacional Cubano-Americana, porque la Fundación Nacional Cubano-Americana tiene un valor tremendo. En Abdala hicimos muchos contactos a nivel internacional, pero carecíamos de dinero. O sea, Abdala produjo dinero en rifas, bailes, promociones, cuotas para financiar gran parte de las operaciones del FNC. Pero para crear algo a nivel de cabildeo serio, mundial, no nos alcanzaban los recursos. Entonces, Jorge Mascanosa, que había sido de la Brigada 2506, y no había desembarcado porque el grupo de Nino Díaz acabó no desembarcando en Oriente. Y después Mascanosa trabajó de lechero. Y de lechero pasó a trabajar en lo que es los sistemas de instalación de cables para el internet, para teléfonos, etc. Y se hizo millonario. Y él sabía, eh, o sea, no hay que ser un genio para saber. Y él sabía lo que yo también sabía y muchos otros más, que tú podías hacer mucho por Cuba por tu cuenta, pero que a la larga, para de verdad dañar al régimen, tú tenías que tener un concepto de lealtad con otras naciones, organizaciones que te pudieran ayudar en un momento dado. Nadie se libera por sí solo. Washington dependió de los franceses. La guerra de independencia nuestra dependió de los americanos porque en ese momento no había. Cuando los americanos entran en la guerra de independencia o la guerra hispanoamericana, como ellos le llaman, Martí había muerto, José Maceo había muerto, Antonio Maceo había muerto, Flor Convet había muerto, y lo que quedaba era Máximo Gómez y Calixto García. Y no controlaban ningún puerto ni ninguna ciudad grande, controlaban el campo. Y Mascanosa se dio cuenta de esto y empezó a funcionar. Hizo lo que se llamó el Club de los Millonarios. Él buscó gente que tenía dinero y le dijo, vamos a invertir en la causa de Cuba. Y para entrar en la fundación había que pagar una cuota de $10,000 anuales. O sea, no era cualquiera que venga a la calle se Oye, puede meter aquí. Ellos hicieron muchas grandes obras. Una de ellas, bueno, publicaron libros excelentes. Uno de los mejores libros que yo he escrito en mi vida, Cuba en Guerra, lo publicaron ellos. Y la Fundación Nacional Cubanoamericana respaldó a muchos políticos y logró ayudarlos a muchos. Y ahora voy a leer de uno de mis libros, On Vanquish, el desarrollo del poder cubano en el exilio. Y que me perdonan los espejuelos si causa algún problema de reflexión. En 1970, estoy traduciendo mientras leo, porque este lo escribí en inglés, On Vanquish.
En 1970 no había ni un solo candidato cubano aspirando a la legislatura de la Florida, o sea, a ser representante estatal. En 1971, un año después, solo había 20,000 cubanos que eran ciudadanos y podían votar en el condado Dade. Eso fue en el 71. 75, 4 años después, el número se había más que duplicado y el número de votantes en Miami-Dade era 48,445 cubanos. Para 1982 había 3 cubanos electos a congresistas en la legislatura de la Florida. Y para 1984 eran 7. Oye, 7 representantes estatales. Es un burujón. Sobre todo que el exilio estaba empezando a levantar cabeza económicamente y en todos los niveles. En 1993 los exiliados tenían 3 de los suyos en el Congreso. Lincoln Díaz Balart, Ileana Ros-Lehtinen, que eran republicanos, y el demócrata Bob Menéndez, que era de New Jersey. Lincoln Díaz Balart hizo un trabajo brillante. Ileana Ros también, en la cuestión de Cuba, la llamaban la loba. Y Bob Menéndez empezó muy bien, pero después se desgració con un problema de corrupción y creo que ahora está cumpliendo casi. Él y la esposa. Y no hace mucho de eso, ¿no? Unos 2 o 3 años de esto atrás. En la legislatura de la Florida, en ese año 93, los exiliados tenían 3 senadores y 5 representantes. 5 congresistas estatales y 3 senadores estatales, además de los 3 en el Congreso. En Dade County teníamos 5 comisionados y 4 alcaldes, y también un gran número de comisionados en diferentes ciudades como Miami, etc. Miami Beach, Hialeah, todos esos lugares. El voto exiliado, en su mayoría republicano, eran más de 200,000 en 1993. Y aunque la población hispana los cubanos representan, o representaban, no sé ahora cómo están los números en este momento, pero en aquel momento los cubanos representaban el 7% de la población étnica, o sea, los hispanos. Pero donaban el 15% de todo el dinero hispano que iba a los partidos políticos. O sea, 7% más duplicaban el número de los ingresos. Cuando se analiza el poder político de los exiliados, Adolfo Leiva de Varona, buena persona, escribió: el impacto político de los cubanoamericanos en el sur de la Florida no está limitado al número que crece diariamente de votantes o la influencia de sus oficiales. También se siente la influencia que ejercen grupos de interés, muchos emanando del enclave económico poderoso que los cubanos han creado. Porque el poder político viene con el nivel económico. De los 75 hispanos más ricos en Estados Unidos, 27 eran cubanos. No sé ahora el número. Los exiliados cubanos tenían en ese momento
media docena de estaciones de radio y controlaban gran parte de los negocios de importación y exportación del sur de la Florida. Tenían corporaciones multimillonarias de licores como Bacardí y de refrescos como Materva y Don Bell y los Jupiña y los que renacieron aquí en el exilio. Daly Broward County en la Florida y el condado Bergen y Hudson, los condados Bergen y Hudson en New Jersey, tenían miles de compañías y corporaciones de cubanos, tiendas, contratistas, restaurantes y negocios. El presidente de la Coca-Cola era un exiliado cubano. Los cubanos tenían agencias de carro y tenían las comidas chatarra. Yo conozco uno que tenía, no me conozco, he conocido dos. Uno tenía 10 pizzerías de Pizza Hut y otro tiene varios McDonald's. ¿Mm? Enrique, nos quedan 8 minutos. Te voy a hacer un pequeño paréntesis para que al final poderlo comentar ayer. Déjame decirte más un detalle más y cierro. Okay. Por mi parte, y me puedes preguntar lo que tú quieras. Ya. En 1996 habían 700 abogados cubanos exiliados en el sur de la Florida y habían 7.949 negocios operando con ventas y recibos que llegaban a más de 7 billones de dólares. O sea, un pequeño porcentaje de la población cubana en el sur de la Florida y en New Jersey lograron levantar una economía más grande de la que hizo el catrismo con toda la isla y todos los recursos de la isla. Ahora, pregunta lo que quieras. No, en contexto, todo lo que tú estás diciendo parte primero de la masa de todo del espectro hispano que hay aquí en Miami, en el sur de la Florida. Tú te das de cuenta que de todas maneras, de todas las etnias que hoy quizás estemos igualados en cantidades o a lo mejor superados por alguna gente que ha llegado de más de esos países, pero el poder de penetración de negocio y político no se compara, porque tú ves que te sale por el mundo de, por ejemplo, de Colombia y tienes dos o tres que entran y han desaparecido. No ha habido más y así sucesivamente. No, y fíjate, además de Pero de eso, los mira, cubanos la masa es extraordinariamente infiltrado, no, asimilado al país y produciendo para el país. Lincoln Díaz Valar, eh, y no me acuerdo cuál de los otros fue el que estuvo con él en eso, pero fueron los que lograron muchas de las prebendas que le dieron a los venezolanos y a los nicaragüenses cuando Ajá. llegaron aquí. ¿No? Bueno, la pregunta que te iba a hacer era, no es una pregunta, era una aclaración Una o detallar. observación. Al principio mencionaste el personaje con la que se arranca el programa que tú hiciste y luego fuiste hablando de varias y llegamos al punto que me llevó a esta reflexión, por ejemplo, de Mascanosa. Aquí todo el mundo llegó. El de poder económico, el que tenía y el que no tenía era fregando piso, manejando taxi, haciendo de todo este tipo de cosas. Y hoy en día, por supuesto, hay un abanico de gente de grande poder económico, millonario y todo. Pero hay que hacer la reflexión que tú dices. Este primer personaje que tú mencionas al principio para hablar del movimiento Abdala, todo el mundo aquí llegó con una mano adelante y, Oh, bueno, las dos manos atrás. por favor, pero con el tiempo muchos han hecho grandes carreras y No, han logrado continuar la lucha por Cuba. Y fíjate, quiero recordarle a la audiencia, este programa es muy de importante. historia y candela se escucha en Rombo,
en Telegram, en X, en Truth Social. Yo no sé si Trump tiene tiempo para escuchar. No, porque está muy ocupado. Signal, Facebook y YouTube. Así que... Bueno, y mencionaste el programa tuyo de Candela. Ayer tú hiciste el programa con Anthony Rivas y fíjate que él también hace una acotación allí y él defendió el punto de cómo la gente joven tiene la visión en Cuba o también muchos de los de aquí equivocados de que nadie hizo nada, que lo que están haciendo son ellos ahora y que sí, pero tú sabes, si tú creces bajo la censura y lo único que tú estás viendo son películas como El hombre de Sinicú, La carga en machete, hicieron una serie que yo la vi hace años. Es más, yo la vi como en el 2008. La serie entera, que estaba bien escrita y era de una familia que los dos hermanos se van para la Sierra Maestra y acaba con el combate de Santa Clara, etc. Mira, precisamente estas clases de historia, y yo me alegro que se pueden, si uno va a YouTube y pone Enrique Encinosa, te salen todos Candelas, te salen todos hablando de historia que hemos hecho. Incluso unos cuantos que yo hice con la Universidad de Miami sobre diferentes temas, boxeo fue uno de ellos. Pero en ese aspecto, aunque yo disfruto hablando de historia, siendo historiador y graduado en historia de Purdue University, a mí lo que más me gusta no es solo hablar de historia, sino lograr enseñar historia. Y gran parte de nuestro pueblo, en todas las edades, hasta los viejos, muchos no se han percatado de la historia de lo que de verdad pasó. Importantísimo. ¿Quién dinamitó el avión de Babao? No fue Bolson, no fue Posada Carriles. ¿Quién violó la Constitución del 40? La Constitución del 40 yo creo que es una basura. Absoluto. Un socialista hasta el fondo. Pero las otras constituciones que se han hecho han sido peores. Y entonces yo lo que quiero es enseñar a la gente la verdadera historia de Cuba, la que yo viví, en la que yo participé, y de ahí tratar de formar, aunque sean unos cuantos nada más, un nivel de conciencia de por qué estamos aquí, de a dónde nos dirigimos y qué puede pasar. Así mismo. Enrique, se nos acabó el tiempo. Lo que tú dijiste al final es lo que yo he defendido de este tipo de programa. Hay que mantener vigente esto. Señores, compartan el programa, que no se quede ahí. Un abrazo para ti, muchísimas gracias a todos ustedes. Y lo más que siempre, Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos la siguiente oportunidad. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming